Hola equipo, otro día más en el canal y hoy traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimo a través de mi cuenta de Instagram. Vamos a hablar de la ingesta de los hidratos de carbono durante una fase de pérdida de peso o de recomposición corporal. Si todavía no me sigues en mi cuenta de Instagram, te estás perdiendo muchísimo contenido gratuito que subo cada día sobre entrenamiento, nutrición y mentalidad para perder peso y para ganar masa muscular. Hoy vamos a resolver una de las dudas más comunes. ¿Cuántos hidratos de carbono tengo que consumir si quiero perder peso? Sé que esta pregunta se la hace muchísima gente, dado que los hidratos de carbono han sido demonizados durante los últimos 30 años e incluso han sido señalados como los culpables de la obesidad. Antes de comenzar con el vídeo, si no me conoces, soy Carlos, nutricionista, fisiólogo y doctorando en biomedicina. Y me dedico a ayudar a personas que quieren mejorar su composición corporal, que quieren perder peso y que quieren ganar masa muscular a través de enfoques científicos con programas de entrenamiento y de alimentación altamente efectivos y sostenibles. Ahora sí, no me entretengo más. Vamos con el vídeo. Ya sabes que se agradece muchísimo que me dejes un buen like y te suscribas al canal, porque subo todas las semanas, tanto los jueves como los domingos, vídeos sobre alimentación, entrenamiento y todo aquello relacionado con la mejora de la composición corporal a través de la ciencia. Antes de responder a la pregunta ¿cuánto gramo de hidrato de carbono tengo que consumir para perder peso?, vamos a hacer una breve introducción para aquellas personas que están un poco perdidas. Vamos a entender bien qué son los hidratos de carbono, qué función cumplen en el organismo, si son esenciales o no para tener una buena salud y también su relación con el rendimiento deportivo. Los hidratos de carbono, también llamados carbohidratos, son exactamente lo mismo, no te hagas ningún lío con los nombres, son una de las fuentes de energía principales del cuerpo humano. Los hidratos de carbono los podemos encontrar en alimentos como el pan, la pasta, el arroz, las frutas y también las verduras. Es decir, en alimentos muy comunes y que la mayoría de las personas consumen en su día a día. Cuando comemos alimentos con hidratos de carbono, el cuerpo los procesa y los descompone en la boca hasta transformarlos en glucosa y en otros monosacáridos. Después, a través de nuestro epitelio intestinal, somos capaces de absorberlos para llevarlos a la sangre. Una vez hemos sido capaces de absorber estos hidratos de carbono, vamos a transportarlos a los diferentes tejidos, como por ejemplo el hígado, el cerebro, y no te olvides del músculo porque aquí tenemos la mayor reserva de hidratos de carbono del cuerpo. Y claro, por supuesto que también hay un nombre científico para la reserva de los hidratos de carbono en el cuerpo, que en este caso se denomina glucógeno. Obviamente no utilizamos todos estos hidratos de carbono que absorbemos directamente, sino que los guardamos para utilizarlos más tarde cuando realmente sean necesarios. Hasta aquí todo muy guay. Hemos hecho un breve mini repaso de fisiología del aparato digestivo, pero es ahora cuando surge la primera pregunta clave. ¿Qué ocurre si consumes más hidratos de carbono de los que tu cuerpo necesita a diario? La respuesta es muy simple. Si consumes más hidratos de carbono de los que tu cuerpo necesita a diario, pero también consumes más energía, esos hidratos de carbono y en definitiva esa energía excedente la vamos a almacenar como grasa corporal. Sin embargo, también existe otra posibilidad, que consumamos muchos hidratos de carbono pero que no nos excedamos en la cantidad de calorías que sí que necesitamos diariamente. Y en este caso probablemente no vamos a acumular grasa corporal. Es por esta razón por la cual ajustar la ingesta de hidrato de carbono, pero por supuesto de calorías totales a lo largo del día, es fundamental para perder peso. Para que te familiarices con los números, no te olvides que los hidratos de carbono tienen 4 calorías por cada gramo, mientras que las grasas tienen 9 calorías por cada gramo. Y este concepto es muy importante a la hora de seleccionar qué macronutrientes vamos a priorizar durante una fase de pérdida de grasa. Antes de pasar con el siguiente punto, quiero hacerte una pregunta para que reflexiones. ¿Es bueno consumir hidratos de carbono para perder peso? Porque si vas a preguntarte qué cantidad, primero me haría esta pregunta. ¿Realmente tengo que consumirlos o quizás no son necesarios? Olvídate de las cantidades, céntrate ahora en esta pregunta. ¿Debería consumir hidratos de carbono una persona que quiere perder peso durante un periodo de tiempo de 3, 6 o 12 meses? Para saber con precisión si tenemos que consumir hidratos de carbono y qué cantidades durante una fase de pérdida de peso, de la forma más rigurosa y objetiva posible, vamos a echar mano de la literatura científica de forma muy breve para no aburrirte y que sepas qué nos dice al respecto. En concreto, vamos a ver algunas investigaciones que se han publicado durante los últimos 20 años y que te van a aportar algo de luz en este tema. Y claro que es importante esto de echar mano de los artículos científicos para ver qué dicen los expertos en el tema, porque estoy cansado de ver gente en redes sociales recomendar dietas bajas en hidratos de carbono o cetogénicas para perder peso o mejorar la salud, pero realmente no tienen ni conocen el fundamento detrás de estas recomendaciones que están haciendo a diestro y siniestro y que probablemente están confundiendo más a la población que informándoles. Como hemos explicado en vídeos anteriores, como este que ves aquí sobre las dietas bajas en hidratos de carbono, tanto para la salud como para el rendimiento, cuando queremos
saber si un protocolo nutricional es mejor que otro, tenemos que irnos a estudios comparativos. Comenzamos con este estudio de Kevin Hall y colaboradores que realizaron una intervención de 14 días para evaluar la ingesta de calorías ad libitum, es decir, sin ninguna restricción, siguiendo dos tipos de dietas. Una dieta cetogénica, es decir, muy baja en hidratos de carbono, basada principalmente en alimentos de origen animal, versus una dieta baja en grasa y alta en hidratos de carbono, basada principalmente en alimentos de origen vegetal. Y para no liarte más con la metodología o los sujetos que participaron en este estudio, voy a ir directo a los resultados. Los investigadores observaron que aquellas personas que seguían una dieta baja en hidratos de carbono y alta en grasa durante 14 días consumían de 600 a 700 kilocalorías más que el otro grupo. Esto quiere decir que probablemente las dietas bajas en hidratos de carbono y altas en grasa, debido a esa densidad nutricional más alta de las grasas que hemos comentado anteriormente, tienen 9 calorías por cada gramo, pueden dificultarnos en determinados escenarios la pérdida de peso debido a que nos llevan a ingerir más calorías. Además, como estás viendo a continuación en esta imagen, los dos grupos consumían prácticamente las mismas proteínas y era la cantidad de hidrato de carbono y de grasa la que difería entre ellos. Pero seguro que ahora te estás preguntando, ¿qué pasó con su peso corporal? En este vídeo vamos a hablar de carbohidratos para la pérdida de peso. Vamos a verlo. Como vemos en esta imagen, durante los primeros 6 días, las personas que seguían una dieta alta en grasa y baja en hidratos de carbono, representado con la línea roja, tuvieron una mayor pérdida de peso de forma estadísticamente significativa. Sin embargo, cuando vamos al periodo de 14 días, no se detectaron diferencias entre ambos grupos, lo que quiere decir que todos los participantes del estudio perdieron el mismo peso siguiendo una dieta baja en hidratos de carbono y una dieta alta en hidratos de carbono. Por supuesto, el peso corporal es importante, pero ¿qué hay de la composición corporal? ¿Qué hay de la masa muscular o de la masa libre de grasa? ¿Y qué hay de la masa grasa? Aquí observamos que el grupo que realizó una dieta baja en grasas y altas en hidratos de carbono, representado con una línea azul, no perdió masa libre de grasa. Sin embargo, el grupo que realizó una dieta cetogénica, es decir, baja en hidratos de carbono y alta en grasas, representado con una línea roja, perdió una media de 1,5 kilogramos de masa libre de grasa. Sin embargo, respecto a la masa grasa, los dos grupos perdieron la misma cantidad. Obviamente, este es solo un estudio y voy a enseñarte algunos más de forma muy breve para que te pongas en situación. El ensayo clínico aleatorizado llamado Diet Fits comparó durante 12 meses a personas que consumían una dieta alta en hidrato de carbono versus una dieta baja en hidrato de carbono. ¿Has oído bien? Durante 12 meses, un periodo de estudio mucho más amplio que el anterior. Y en este caso, por supuesto, el objetivo era el mismo, evaluar cuál de los dos protocolos era más efectivo a la hora de perder peso. Como ves en estas dos imágenes, los resultados mostraron que ambos protocolos fueron efectivos para perder peso, sin diferencias entre ambos. Durante un periodo de tiempo de 12 meses, la mayoría de participantes del estudio perdieron una media de 5 o 6 kilogramos, algo que no me parece mucho si lo comparamos, por ejemplo, con el caso de Fidel, esta persona que trabajando con nosotros gracias a nuestro programa especializado en pérdida de peso y recomposición corporal ha perdido más de 20 kilos en el mismo periodo de tiempo, gracias a tener un plan alimentario estructurado, muy fácil de seguir y a entrenamientos guiados y efectivos semanalmente. Si quieres que te ayudemos a perder peso y a ganar masa muscular, en definitiva, a mejorar tu composición corporal de la forma más efectiva y controlada a lo largo del tiempo, rellena el link que tenemos en nuestra descripción, nos vamos a poner en contacto contigo y estoy seguro que te vamos a ayudar a conseguirlo. Y por supuesto, este no es el único estudio que ha encontrado los mismos resultados. A continuación estás viendo la imagen más estudios que no ven diferencias entre seguir un protocolo bajo en hidrato de carbono versus un protocolo alto en hidrato de carbono para perder peso. En resumen, que las dietas altas en hidrato de carbono y bajas en hidrato de carbono pueden ser igual de efectivas a la hora de perder peso. No obstante, aún podemos aportar un granito de arena más a esta montaña alrededor de las dietas bajas en hidrato de carbono y altas en hidrato de carbono para perder peso. Tenemos otro estudio muy bien diseñado por Kevin Hall y colaboradores que nos dice lo siguiente: caloría a caloría, la restricción de las grasas puede ser una mejor estrategia para perder peso que la restricción de los hidratos de carbono, especialmente en personas con obesidad. Y sí, has escuchado bien. Probablemente restringir las grasas por encima de los hidratos de carbono a largo plazo puede ser una mejor estrategia. Y por supuesto, esa famosa frase de que hay que restringir los hidratos de carbono para perder peso, hecha por Gary Taubes en el 2011, es totalmente incorrecta y la evidencia científica no la apoya. Ahora que ya te he puesto en contexto de verdad, te he contado por encima qué nos dice la literatura científica al respecto, vamos a hablar de qué cantidad de hidrato de carbono te voy a recomendar consumir en base a la literatura científica y a mi experiencia para que pierdas peso de la forma más sostenible y efectiva posible. Por supuesto, esta cantidad de hidrato de carbono no es única e igual para todo el mundo, sino que tendremos que adaptarla al contexto y a las preferencias
de cada persona. Pero ahora vas a aprender qué criterios deberías seguir para elegir una ingesta u otra en base a tu contexto. Por supuesto, esta cantidad va a depender de muchísimos factores como estos que ves en la imagen. Tu edad, tu nivel de actividad física, la cantidad de ejercicio que haces cada día, también de tu metabolismo y de tus preferencias personales. Es por eso que, para ser mucho más precisos y relativizarlo al peso corporal, vamos a hablar en gramo de hidrato de carbono por kilogramo de peso corporal. Dado que 100 gramos de hidrato de carbono netos no suponen lo mismo para una persona de 50 kilos que para una persona de 100. Ahora sí, voy a darte una cifra que sé que la estás esperando. Y voy a tener en cuenta tanto la literatura científica al respecto como la experiencia práctica habiendo trabajado con más de 500 personas a las que le he ayudado a mejorar su composición corporal. Y esta cifra va desde los 2 gramos de hidrato de carbono por cada kilogramo de peso corporal hasta 5 gramos de hidrato de carbono por cada kilogramo de peso corporal. Y esto no quiere decir que comer 2 sea mejor que 5 ni viceversa, sino que cada persona va a tener que seleccionar la cantidad que mejor se adapte a su estilo de vida, a su contexto y a sus preferencias personales. Ahora bien, bajo mi punto de vista, existen dos enfoques que son muy sencillos y que te van a aclarar qué cantidad tienes que consumir. En primer lugar, una dieta alta en hidratos de carbono, entre 4 y 5 gramos de hidrato de carbono por cada kilogramo de peso corporal, será ideal para quienes quieren perder peso sin restricciones drásticas y que realizan ejercicio físico a diario. Y por otro lado, tenemos las dietas moderadas en hidratos de carbono, entre 2 y 3 gramos de hidrato de carbono por cada kilogramo de peso corporal al día. Esta estrategia está recomendada para personas que buscan una pérdida de peso más rápida y que prefieren introducir otros alimentos como fuentes de proteínas y de grasas. Y aquí tienes que tener en cuenta un concepto clave de nutrición. Cuando consumes un macronutriente, estás dejando de consumir otros. Lo que quiere decir es que si consumes más hidratos de carbono, tendrás que controlar la ingesta de proteínas y de grasas para seguir estando en déficit calórico. Y que si por lo contrario prefieres consumir menos hidratos de carbono, podrás consumir más alimentos ricos en proteínas y en grasas. Pero siempre tendrás que controlar la ingesta de calorías para estar en déficit calórico y por tanto perder peso. Obviamente, ningún protocolo es mejor que otro. Tienes que elegir exactamente, en base a lo que hemos comentado de forma muy breve, cuál es el que mejor se adapta a ti. Y por supuesto, no cometas este error, que es el más común. Este error es no medir las porciones. A veces pensamos que estamos consumiendo pocos hidratos de carbono, pero sin darnos cuenta es posible que estemos superando ese límite diario que nos permite estar en déficit calórico. Y no te olvides de esto. Da igual los macronutrientes que consumas. Si no estás en déficit calórico no vas a perder peso. Es decir, primero sitúa el déficit calórico. Y una vez que te has asegurado de que estás en déficit calórico, puedes empezar a pensar cuántos carbohidratos, cuántas proteínas o cuántas grasas. Hago aquí una breve introducción para contarte el caso de Rafa y el caso de Jesús Daniel y el caso de Clara y el caso de Marc. Personas que han trabajado con nosotros durante varios meses, que han logrado sus objetivos de perder peso, de ganar masa muscular o de conseguir una recomposición corporal gracias a tener un acompañamiento 1 a 1 de forma constante. Y si tú eres una persona que también quiere perder peso, ganar masa muscular para sentirse mejor consigo mismo y mejorar su físico, rellena el link que te dejo en la descripción, me voy a poner en contacto contigo cuanto antes y vamos a ayudarte a conseguirlo. Ahora que ya sabes qué cantidad de hidrato de carbono tienes que consumir y qué factores no debes perder de vista para elegir esa cantidad, vamos con los tipos de hidrato de carbono y el momento del día en el que te recomiendo consumirlos para optimizar la fase de pérdida de grasa, pero también para tener un buen rendimiento y una recuperación óptima si haces ejercicio físico. Los hidratos de carbono simples los encontramos en el azúcar blanco, en los dulces y en las frutas, y estos se absorben de forma muy rápida. Por otro lado, tenemos los hidratos de carbono complejos, que los encontramos en los cereales, en los tubérculos o en las legumbres, y estos se absorben de forma mucho más lenta. Pero ojo, que unos se absorban más rápido que otros no significa que unos sean mejor que otros, ni muchísimo menos. Seguro que has oído hablar de la insulina y de que esta es uno de los culpables de la obesidad, pero te equivocas, esto no es cierto. La literatura científica hoy en día no dice absolutamente nada de que la insulina sea la culpable de la obesidad. Y si has escuchado a alguien en redes sociales hablar sobre esto, te está engañando. Los hidratos de carbono simples se absorben más rápido porque la cantidad de fibra que contienen o es nula o es muy baja, como por ejemplo ocurre con las frutas. Sin embargo, los hidratos de carbono complejos se absorben de forma más lenta por dos motivos. La cantidad de fibra es mayor y el tipo de hidrato de carbono es diferente. Este es almidón, a diferencia de la fructosa o la glucosa, que son los hidratos de carbono que encontramos en las fuentes alimentarias con hidrato de carbono simple. Una recomendación general para todo el mundo es que priorices el consumo de hidratos de carbono complejos por encima de los simples. Ahora bien, esto no quiere decir que tengas que dejar de lado el consumo de fruta, porque esta también es muy importante para la salud. Te va a aportar agua, te va a aportar muchos micronutrientes y también una pequeña porción de fibra. Pero sí deberás dejar de lado alimentos
alimentos ultraprocesados, dulces o el azúcar blanco refinado, porque no te aportan absolutamente nada a nivel nutricional y sí que contribuyen a incrementar la ingesta de calorías. Ahora bien, ¿cómo y cuándo debo consumir estos hidratos de carbono a lo largo del día durante una fase de pérdida de peso? Una estrategia nutricional muy efectiva para que los hidratos de carbono nos ayuden durante la fase de pérdida de peso, pero también si hago ejercicio físico, es consumirlos alrededor del entrenamiento, antes, durante y después. Por ejemplo, si vas a consumir 3,5 gramos de hidrato de carbono por cada kilogramo de peso corporal, te voy a enseñar ahora en el siguiente ejemplo cómo podrías distribuirlos a lo largo del día. En el desayuno puedes consumir 1 gramo de hidrato de carbono por cada kilogramo de peso corporal, mayoritariamente a partir de alimentos con carbohidratos complejos y una pequeña porción de fruta. A mediodía, antes de hacer ejercicio, consume 1,5 gramos de hidrato de carbono por cada kilogramo de peso corporal a partir de fuentes alimentarias con carbohidratos complejos. Y en la cena, como ingesta post-entrenamiento, ingiere 1 gramo de hidrato de carbono por cada kilogramo de peso corporal, mayoritariamente a partir de fuentes alimentarias con hidrato de carbono complejo, también con una pequeña porción de fruta, y de esta forma vas a maximizar la recuperación del glucógeno y vas a acelerar el proceso de recuperación. Hemos llegado al final de este vídeo, espero que te haya gustado, espero que hayamos resuelto la primera pregunta: ¿cuántos hidratos de carbono tenemos que consumir para perder peso? Y muchas otras que hemos ido haciendo a lo largo del vídeo. Espero que ahora no te dejes engañar por esas personas que en redes sociales hacen recomendaciones al tuntún sobre qué cantidad de este macronutriente hay que consumir, porque no saben lo que están diciendo la gran mayoría de ellos y no se basan en la evidencia científica actual. Recuerda que para seleccionar la ingesta de hidrato de carbono que vas a consumir durante una fase de pérdida de peso, tienes que tener en cuenta todos esos factores que hemos nombrado a lo largo del vídeo. Si este vídeo te ha sido muy útil, por favor déjame un buen like, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte los siguientes y espero que nos veamos pronto. Un fuerte abrazo, equipo.